Cristian Mallea. Vamos a hacer un poquito de silencio. Bueno, Cristian es un artista acá de la zona oeste, es director de una escuela de historieta, en mi opinión una de las mejores escuelas de historieta que hay en Buenos Aires, en el conurbano. Vino a charlar un poco con nosotros de lo que hace, de cómo lo hace y a compartir por ahí un poco de su experiencia de trabajo. Bienvenido, Cristian. Gracias. Escúchame, ¿cuándo te chocaste con el dibujo de historieta? Porque viste que de chicos todos dibujamos, pero el dibujo de historieta como de todo, ¿no? Tengo muy claro, digamos, hay un momento en el que vi a alguien dibujar. ¿En tu casa o...? No, en la casa de mi padrino Dante en José Cepaz. Mi prima Silvia, que era más grande que yo, como al pasar, yo estaba como... Era muy chiquito, tendría 3, 4 años. Y estaba fascinado con algunos dibujitos. A mí Disney no me ocupaba mucho, pero me acuerdo de unas locas Crane, todos personajes que nadie se va a acordar de ustedes. No, claro, esa época. Y había uno que se llama Los Hormigueros, que de repente Silvia con una virome Bic azul lo dibujó perfecto. O sea, para mí era como que había bajado Dios y había, claro, el Dios que hacía el dibujito que yo veía en la tele, que para que sepan, en esa época no había color, se veía en blanco y negro, ¿no? De pronto había alguien dibujándolo ahí, entonces yo la miré a Silvia, para el colmo no era así rubia, hermosa. Entonces yo la miré y dije, tiene un poder. Pensé que tenía un superpoder. Y dije, quiero a ese poder que tiene Silvia. Entonces a partir de ahí, bueno, empecé a dibujar. Me pasó algo ahí enseguida, 4 años creo, me operaron. Y cuando me despierto de la operación, así como hay un mural ahí, pónganle, en esa habitación donde yo me despierto, en el techo, estaba todo lleno de personajes de Disney. Y yo me despierto y me duele la operación, entonces me toco y entre el dolor y los gritos de los otros nenes que estaban en la habitación, a partir de ahí viene mi guerra con Disney. Todo eso es todo. Mi guerra con Disney se explica por esa escena. Bueno, pero tu guerra con Disney te llevó a un camino muy interesante como artista porque en tu carrera, en tu laburo, yo veo mucho laburo en grupo, mucho de las cosas sociales, es decir, no la construcción individual, sino apoyando tu laburo en otros artistas, junto con otros artistas. ¿Cómo es eso de trabajar en grupo con otros colegas? Y el ego que hay en Bueno, vos sabés, la tarea del dibujante es solitaria. Pero nosotros agarramos, digo nosotros los de mi edad, digamos, la gente que tiene entre 40 y 50 años, como yo, agarramos una época en la que empezaba a desaparecer el artista solitario. Antes los dibujantes, para que se den una idea chicos, cuando yo tenía la edad de ustedes, no conocíamos a los dibujantes y conocíamos a los personajes de historieta. Y el dibujante era alguien que se sentía muy satisfecho en su casa estando solo, dibujando algo que lo leía todo el mundo. Vivía de eso. Claro, no solamente vivía de eso, sino que muchos de ellos sabían de que iban por la calle y se cruzaban con gente que eran fanáticos de los dibujos de él, pero la gente no lo sabía. En aquellos años ustedes se subían a un tren, por ejemplo en Sarmiento, y todo el mundo, no solamente uno o dos, estaban leyendo revistas de historieta argentinas. Es algo muy difícil de explicar para las nuevas generaciones. Porque ahora con mucho manga, pero bueno. Claro, pero es raro, no sé, si ustedes se suben al transporte público, es raro que alguien saque de la mochila una revista, o revista de historieta y se ponga a leerlo. Podríamos pensar que es como el celu ahora, que uno entra al tren y lo ve tanto, echando el celular. pero sí, podría ser. Como para que imaginemos, digamos. Pero sí, respecto a que cumple una función de entretenimiento, desde luego. De hecho, algunas de esas historietas estaban diseñadas para que vean también la importancia de todo lo que dijo mi compa. Creo que él opina lo mismo que yo. Nos importa la localía, ¿no? Nos importa la tarea de ustedes y la historieta argentina. Dedicamos muchas horas, aparte del tablero, a defender la historieta argentina, la de todos, por esto de esta cosa de lo creativo. Y en aquella época, sí, un pibe como ustedes podía soñar dedicarse al dibujo de historietas y vivir de eso. Y sí habían editoriales muy fuertes, tan fuertes y tan argentinas como que esta línea de Sarmiento, ustedes no lo pueden imaginar, daba pie a cosas como esta. Había una editorial que se llamaba Columba, que editaba 5 revistas enormes que se vendían en todos lados,
todo el mundo las tenía. Ustedes iban al baño en la casa, había una pila así de El Tony, D'Artagnan, había una para chicas que se llamaba había revistas en todas las casas. Eran 4, en todas las casas, o iban al médico y en la sala de espera habían revistas ahí argentinas. Esas revistas, específicamente esa editorial que se llamó Columba, estaban diseñadas para que dure una revista del viaje de Moreno a Once. O sea, el patrón era la línea de Sarmiento. Ese es un mundo que hoy no podemos ni imaginar. Ninguno de nosotros puede soñar que una empresa se dedique a pensar algo así, ¿no? Nadie lo está haciendo. Y positivamente pasaba eso. Vos te subías en Moreno, llevabas tu revista, el operario de fábrica o el empleado que iba a Capital, cuando se bajaba, no se había terminado de leer una historieta que está diseñada para él. Para él. Es muy difícil de explicar eso. Entonces, nosotros nos queríamos, él agarró ya una última parte, pero yo cuando tenía de ustedes era eso. Y encima a mí me pasó eso con Disney y lo quería ver. Y me empezó a gustar ese tipo de dibujo que se parecía más a lo real. Y muchos de esos que daban miedo, ¿no? Cosas que 4 o 5 años es difícil, a mí me encantaban. Sin ni siquiera sospechar que después iba a terminar conociendo a esa gente y trabajando con ellos, porque claro, también eran vecinos de la zona. Yo me crié en un lugar de La Matanza que se llama Ingeniero Urián, frente a las vías, y ahí muy cerca mío estaba dibujando cuando yo era chiquito, quien después fue mi maestro, que es Horacio Lania. Yo lo conocí de grande ya, porque hubieron muchos, o sea, pasó mucho tiempo entre ese momento de 4 o 5 años que me interesó dibujar y que finalmente dije que voy a dedicar a esto de verdad. De hecho yo tenía 23 años, era grande, estaba dejando la carrera de abogacía, había estudiado, bueno, un montón de cosas, mucha vida en el medio. Recién a esa edad encuentro a Horacio Lania que me abre una puerta que yo no sabía que existía, en el medio de un país que era muy distinto a de mi infancia, los 90, donde ya las editoriales estaban muriendo, estaban desapareciendo y estaba corriendo riesgo el trabajo de todos estos maestros, ¿no? Y por él entré y empecé a pensar de que podía dibujar historietas profesionales. Yendo al taller de Horacio, es decir, conociendo a Horacio, sí, había, por ejemplo, yo entré a Bellas Artes y de Bellas Artes salí eyectado, porque en los 80 Bellas Artes era reactivo la historieta. Recién con una profe de ustedes, Sofía, estábamos conversando cómo la historieta ahora es bienvenida en las aulas universitarias, y en aquella época a mí en Bellas Artes, cuando yo fui a estudiar, una profe de dibujo me dijo que lo que yo hacía no era arte. Tenemos la primera bienal de historieta cerca de la década del 60, piensa en 1960, ¿no? Y una historia de arte muchos años antes. Claro, ellos fueron pioneros, pero pensá en esto, no era la academia la que había aceptado la historieta en los 60. Era una parte, ¿no?, de la intelectualidad, y sobre todo una parte de la intelectualidad muy burguesa, que era el Litela, claro. Estamos hablando, hay una dicotomía interesante entre cómo se empezó a notar la historieta desde la academia y de la cultura popular. Cuando la academia la empieza a notar, la cultura popular la empieza a abandonar. Entonces, Alberto Brescia decía que, digamos, otro dato importante para ustedes que son muy jóvenes, que les puede dar aliento, es de que los grandes maestros de la historieta argentina vivieron todos en el oeste, muy cerca de ustedes, vecinos de ustedes. ¿Alguien vive en Aedo, por ejemplo? ¿No? Me crié en Aedo. ¿Vos te criaste en Aedo? En la calle Viñes está la casa donde vivió y murió Alberto Brescia, que es como dentro de esta línea de dibujo de tipo realista, serio, le decíamos en mi época. Es el gran maestro de todos, es alguien muy leído en las universidades de Europa o Estados Unidos, todos los profesionales del mundo lo admiran, porque fue como 10 dibujantes en uno solo. Y encima tuvo 3 hijos, muy talentosos también, que siguen siendo, bueno, uno falleció, pero los dos son grandes maestros de historieta, todos nacidos y criados en Aedo. Y así les puedo contar, bueno, ahora estamos haciendo un relevamiento con el municipio de Morón de toda la línea oeste con los dibujantes de historieta y gráficos en general. Acá mismo en Morón vivió alguien importantísimo para la cultura del dibujo argentina que se llamó Mario Sabataro, que ahora se ha olvidado, que vivía acá en la calle Mitre, a 2 cuadras de la plaza. Es alguien que era amigo de Gardel, para que se den una idea, que dibujaba en Caras y Caretas, que era una revista muy famosa en la primera década del siglo XX. Digamos, toda esta línea, por alguna razón, desde allá al fondo, que estaba en Moreno, por ejemplo, estaba Juanina Campos,
Carlos Nini acá en Aedo también, acá en Morón, Jorge Toro, que falleció no hace mucho, que hizo revistas que leíamos nosotros cuando teníamos la edad de ustedes, de chiquitos, Gatito, Fitito, bueno, un montón. Todos vivieron en el oeste. Por alguna razón, en la década, bueno, en el principio de la historieta, fines del siglo XIX, empezaron a venirse a vivir en esta zona grandes historietistas, algunos de ellos descendientes de italianos o extranjeros que recién habían venido al país, otros criollos, que hicieron historia, son muy importantes, sumamente importantes, y espero que ustedes alguna vez se crucen con ellos, los estudien, los miren. Nosotros, creo que él es la última generación que todavía vivió eso, lo vio de cerca, pero ustedes, claro, para ustedes es un enigma, van a tener que ir a buscarlo a los libros, ¿no? Bueno, a través de los talleres, porque en el taller muchas veces nosotros traemos ese material para que los vean. Quería hacer un poco de hincapié en esto de tu laburo con gente. Si bien vos contabas recién que había todo un proceso para poder trabajar, encontraron la manera de poder trabajar de manera independiente, sin tener que depender de ese mecanismo de trabajo que existía antes, que ya no existía cuando lo dejaste, y de manera independiente encontraron herramientas de manera grupal para trabajar ese proceso. Sí, claro. ¿Cómo es tu experiencia de trabajar de manera independiente? Pero fue largo, digamos, un proceso bastante largo en el que hay que ser muy valiente, digamos. ¿Por qué? Porque entre esos 23 años que yo empecé a estudiar con Horacio, y finalmente cuando dijimos un día acá, sentados allá en el estudio de Morón, que fueron 10 años después, estamos viviendo de dibujar, Claro. pasaron 10 años. Sí, sí. En esos 10 años lo que sucedió fue que cayeron todas las grandes editoriales argentinas y nosotros nos vimos en la necesidad de empezar a hacerlo de manera objetiva y obviamente grupal. Ahí es donde nació algo para todos, que en mí ya estaba, porque yo siempre he sido muy gregario, que es esta cosa de la banda, ¿no? Claro. De ser parte de un grupo y tener siempre la actitud de proteger y agrupar. Y eso ya me había pasado de siempre, a mí me interesó. Y naturalmente, digamos, cuando éramos estudiantes de Horacio, yo agarro justo esa bisagra del tiempo en el que empiezo a trabajar con algunos grandes dibujantes, con Horacio, mi maestro, pero antes de Horacio me manda con Lucho Olivera, que era mi ídolo de chiquito. Cuando yo tenía 6 años, 7 años, leía una historieta que se llamaba Nippur de la Galla, una historieta maravillosa, maravillosa, que me lo había prestado, no, me lo había regalado mi médico, me había mandado a la cama un mes, yo me enfermaba. Unos libracos así. Claro, ese libraco, el famoso, que ahora sale 40.000 pesos en el negro. Bueno, estaba, como les digo, vos entrabas al médico, había una montaña de revistas de historieta. Había más revistas de historieta que revistas de otra cosa. Digamos, la gente, el gráfico estaban a la fila. Eran revistas de historieta sobre todo. Y yo entré, lo primero que hice fue agarré eso, lo empecé a leer, no lo podía creer. Entonces cuando entro con mi mamá, el médico me dice, déjalo entrar con el libro, ¿no? Y me manda un mes a la cama. Yo se ve que no se lo pedí, pero se ve que la cara que puse y me dijo, bueno, yo está ese que vos leíste alguna vez y está ahí en la biblioteca de las manos, claro. Lo que nunca me iba a imaginar, que 20 años después, mi primer trabajo como ayudante fue con ese dibujante, con Lucho Olivera, que ya falleció, es uno de los grandes dibujantes argentinos de historieta. Y yo vi, laburando con él y con Horacio, cómo esa generación declinaba. Claro. ¿No? Se quedaban sin dinero, sin trabajo, sin esa exposición pública a través de su trabajo, que era muy noble, ¿no? Piensen que hoy ser famoso es a través de una selfie en Instagram, y los tipos eran famosos de buena lid, con un kiosco que decía bien grande, Lucho Olivera, aunque nadie supiera quién era, con una historieta que tenía un título que le leían, todo el país lo leía. Es un universo muy diferente, ¿no? Al de hoy. Y yo terminé laburando con esos monos. Y cuando eso se cayó, nos miramos entre los compañeros y yo ya había ido a las editoriales a presentar mis carpetas, me decían, sí, es muy lindo, pero por ejemplo en esa editorial que les cuento, Columba, tuve una entrevista como guionista, porque también en el medio me interesó escribir, y me acuerdo que nos sentamos así como estamos nosotros sobre unos papeles, pero yo pensé que eran papeles de oficina que estaban en la editorial. Como tuve que esperar como una hora, ya empecé a mirar los papeles sobre los que estaban mis pies, y uno lo levanto así y era un original de historieta. Eran dibujos originales. No, en lugar toda la oficina, que era 4 veces esto, sí, estaba todo alfombrado por páginas de historieta de pilas que se iban derramando y que nadie levantaba y que iban quedando ahí, todos caminaban por arriba.
en un acto de piedad los habían dado vuelta para pisarle el dorso, pero eran originales de historieta, para que se den una idea. El consumo que había, y también piensen que todo esto se había publicado también en los diarios, había un consumo de la sociedad, de todo pasaba por el lenguaje de la historieta, los chistes pasaban por la historieta, había un interés por aprender y ver historias, no solo lo que nos proporcionaba el cine o la tele, sino que era la posibilidad de leer la viñeta, ¿no? De entender el chiste, de acercarme a lo que el otro me propone como guionista, ¿no? Contando un poquito esta otra parte de la historieta. Y lo salvo esto porque tenemos chicos de tercero, estamos articulando vespertino, que son los estudiantes de Darío, pero tenemos chicos que están en nivel y si se han acercado a la historieta es a través del profesor Damián, pero quería contarles esto, ¿no? Esta relación que existe entre la creación de obra, los medios masivos con los diarios, ¿no? Ese consumo que a veces, digo, hoy no está tan presente ese formato, para que sepan de qué se trata todo esto también. De sí, bueno, hoy está presente a través de una historieta, ¿no? Que la podemos discutir, pero creo que ustedes conocen, imagino que es Gaturro, ¿no? Sí. Lo conocen todos. Todos saben exactamente quién es Gaturro. Entonces puedo hablar libremente. Vamos a hablar mal de Nick. Se puede. Podemos hablar de la copia. Para que vean las cosas cómo cambiaron, cuando yo era chico era Quino. Comparar a Quino con Nick es como comparar a Diego con... No sé. Bueno, pero tenía, a ver, era una generación Quino, Calor, Fontana Rosa. No, sí, claro. Era una generación en donde hubo muchos artistas. De todos modos, quiero contarles algo, porque lo tengo bien estudiado. Primero y principal, habían dos grandes ramas en la historieta, que creo que persisten, ¿no? Lo que cuenta Sofi es a través de los diarios. A través de los diarios, sobre todo la historieta de humor, que es la que conocen los más chiquitos seguramente. Pero había otra, esta otra, que es a la que yo me dediqué, que es la historieta seria, que iba por el lado de las revistas, no iba a los diarios. Era muy raro que para los diarios, había 2 o 3 casos, nada más. Estas dos cosas hoy que desaparecieron se sostuvieron, fíjense, en Nick. ¿Por qué hablamos de Nick? Hablamos de Nick porque es un diario que descubrió que ese personaje, si lo sostenían, sobre todo por el perfil de Nick, podían seguir alimentando como un producto, pero ese producto ya perdió corazón, porque ustedes cuando vayan a leer Quino, todos los que mencionó él, Fontana Rosa, o alguno de los grandes de afuera, pienso en Bill Watterson con Calvin Hobbes, ¿no? Ustedes solo se van a dar cuenta que lo que estaban leyendo en el caso de Nick es una porquería y hay un mundo ahí detrás maravilloso con otros dibujantes. Por ejemplo, hay uno no muy conocido acá, pero en el interior es famosísimo, que es Chanti, capaz que lo conocen porque tiene 2 o 3 libros muy conocidos, Facu Café con Leche y Mayor y Menor. No sé si alguien lo conoce. Si no lo conoce, vayan a buscarlo. Chanti es mendocino, no vino acá. Quino también era mendocino, pero Quino se vino acá. O sea, Chanti se quedó en Mendoza, por eso no es tan famoso. Pero que para mí es el digno heredero de Quino, ¿no? Entonces, y esto quería decir, la historieta nunca le interesó a los grandes medios ni a los grandes empresarios. Abono a esto que mencionaba, la pregunta de él de, bueno, ¿estamos acá para hacerlo nosotros? Sí, siempre, pero siempre, la historieta fue famosa o creció y la leyeron todos y marcó una historia en el mundo, no solamente acá en Argentina, a través de sus autores. Nosotros descubrimos por necesidad, porque no lo habíamos planteado, íbamos a la editorial y queríamos un trabajo, pero un día dijimos, nos juntamos todos y nos miramos las caras y dijimos, no hay nada, no hay donde ir a buscar laburo, nos vamos a morir de hambre. La mitad se fueron, la otra mitad nos quedamos. Está buenísimo porque estás hablando de un campo que se abre, como la posibilidad esta de fundar todo una manera de hacerlo. No sabías que había después de eso. No, pero éramos lo suficientemente locos o valientes como para quedarlo igual. Pero piensen en esto. La primera historieta o proto-historieta en el país, ¿sí? La hizo un cura que se llamó Francisco de Paula Castañeda, ¿sí? Que tenía una maquinita de palo, unos tipos antiguos que tenían los curas en esa época, ¿sí? Con la que imprimían algo parecido a los fanzines, algo muy parecido a los fanzines. Hizo un dibujo de un burro que decía en un globito "Viva el Rey", ¿no? ¿Se dan una idea por qué? Estamos hablando de 1810, 1820, en ese diseño que estábamos luchando por la independencia. El cura estaba gastando a los realistas, ¿no? A los que defendían al rey de España. Ese tipo, que era el dibujante, el editor, todo, era un cura. Fue el primero. A partir de ahí,
las oleadas inmigratorias, bueno, dos españoles muy importantes, Mayol y el otro que no me acuerdo, tiene una apellido alemán en realidad, hacen dos revistas importantísimas del siglo XIX de humor político, ¿sí? Y la historieta empieza ahí como a formarse lentamente, como en el mundo. Y para que se den una idea, la primera revista dedicada absolutamente a la historieta, y esta es una especie que siempre está en discusión porque parece ser que hay otros casos que se van apareciendo muy lejos en Asia, por lo menos en Occidente fue Argentina, que eran las páginas de Columba, que después se transformó en Tony, hecha por un dibujante, que era dibujante en el Congreso de la Nación, que un día dijo, voy a hacer una revista de historieta, y así fundó Columba, Ramón Columba, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que así como nosotros terminamos haciendo fanzines, otros antes habían pasado por lo mismo, y dijeron, qué lindo esto que estamos haciendo, hagámoslo nosotros, aunque nadie ponga un peso para nosotros. Excepto una gran editorial, que fue fundada solo por empresarios con mucha visión también, como fue el caso de Abril en el siglo XX. Todos los demás fueron locos como nosotros que dijeron, hagamos un fanzine, hagamos una revista, hagamos, bueno, este personaje lo saco de este diario porque no me lo defienden y lo banco yo solo, Paturuzú. Dante Quinterno miró Paturuzú y empezó a salir en diarios. Un día dijo, no, me van a pagar poco, me están robando los personajes, lo hago yo solo, hago una revista, lo edito yo, y terminó siendo el imperio que fue, que duró casi 80 años, cerró hace poquito, y sigue siendo un personaje fundacional muy, muy importante para nosotros. No sé si lo conocen, si vieron algo Paturucito. ¿Sí? Bueno, eso también fue un loco igual que nosotros, que él y yo. O Damián, porque Damián está en el club. David Bottini, el profe. Me quería quedar con esto, esta búsqueda de encontrar la manera de expresarse por ahí a través del laburo que estaban haciendo, de encontrar espacios para poder mostrar sus trabajos, no solamente encontraron espacios locales, sino que también su trabajo cerca, su trabajo particularmente junto con nuestros colegas con los que trabajaba y de otros muchos artistas, les dio la posibilidad de trabajar para el exterior, con la llegada de internet, con la llegada de poder mostrar el trabajo de otra manera, y se transformó en otra cosa. Ya no era hacer fanzines, sino para crear una obra para o publicarla acá o venderla en el exterior. ¿Cómo es eso de pensar de artista para crear una obra o para trabajar en una licencia, por ejemplo, que te dé un brillante de algo para trabajar y trabajar de otra manera? Y bueno, son dos modelos de trabajo concomitantes, o sea, son dos modelos de trabajo que conviven, tienen que convivir en el día de hoy, porque la verdad es que trabajar por dólares, digamos, no hay mucho que pensar, Claro. ¿no? Pesos, dólares, y empiezo a trabajar por dólares. El gran problema, creo yo, y acá es una opinión muy personal que capaz no la comparte mi compañero y muchos otros, pero yo lo viví así y por eso no estoy trabajando para el exterior. Un día te pones a pensar y ¿para qué estoy laburando? Claro, sí. Y esto le pasó a muchos otros dibujantes, ¿no? Pasó, de hecho, en la década del 90, cuando desaparecen las historietas, una de las causas era que estaban todos mirando para afuera. Claro. Y había una revista que se llamaba Scorpio muy famosa, que los tipos dibujaban a italianos en vez de argentinos. Cuando eso empezó a pasar, se puso rara la cosa, ¿no? Entonces tenemos, así como tenemos científicos afuera trabajando para otros lugares, tenemos dibujantes argentinos que viven muy bien, que son súper famosos afuera, pero ellos cuando les preguntás, todos tienen este sentimiento, ¿no? Y a mí me gustaría que en mi país me lean, ¿no? Claro. Y hay miles de dibujantes argentinos, como nosotros, como es el caso de su profe, que labura para afuera también, que hemos vivido un montón de años trabajando al exterior, norteamericanos, franceses, españoles, etcétera, porque pasa algo que ustedes deben saber, que es que el dibujante argentino es muy deseado. ¿Sí? Así como nuestros futbolistas son famosos en el mundo, hay un secreto, que conocemos solamente los dibujantes de historieta, es que el dibujante argentino también es muy deseado. A mí me pasó algo curioso en Francia cuando fui a buscar un trabajo allá, la única vez que fui, que estaba haciendo una fila para que me entreviste un editor francés, la editorial más grande de ellos, una de las grandes que se llama Dargaud, y el tipo sale y pregunta, ¿hay argentinos en la fila? Yo estaba como número 20 en una fila llena de chinos, paraguayos, salvadoreños, africanos, había de todo, italianos, de todo, del lado del mundo había. Yo estaba con un compañero que era de El Salvador, entonces como cualquier argentino, cuando dijo así el francés, yo a ver si me voy preso, ¿viste? Yo no dije nada. Y el salvadoreño me hace así, ¿viste? Me dijo, acá, este es argentino.
No, le digo yo. Entonces me hace francés, los franceses son un poco secos, ¿no? Me hace así, como si lo venga. Ya me se dio cuenta de enseguida, recién llego a Francia, voy a salir. Bueno, voy. Me siento, el tipo tenemos una entrevista, le muestro la carpeta, yo empezando aparte porque siempre, como siempre, no fui con mi carpeta nada más, fui con una valija así llena de carpeta de amigos, entonces sacaba la carpeta, le mostraba la carpeta de los amigos, los míos, los de mis socios, obviamente. Le digo, bueno, ¿qué me comprás de todo esto? Y yo finalmente conseguí un laburo, entonces cuando me voy ahí ya me estaba despachando el franchute, le digo, discúlpeme, yo aparte mi francés, ¿no? Crucé mal en el par de pagas francés. Bueno, le digo... Fuiste con mucha fe allá, entonces. Siempre tienes que tener fe, a donde vayas, aunque no sepas. Tienes que tener fe, si no estás... Porque tenías no hagas mucha fe. nada. Y entonces me dice el tipo... Yo le pregunto, ¿y por qué me llamó? Un montón de gente, y además voy a salir, voy a hacer el ortigo que entró primero. Y me mira el francés así, y así como con desprecio, ¿no? Me dice, porque son los mejores. ¿Me quedé, viste? Y hay que creérsela un poco, dijiste ahí, ¿no? No, imagínate, se me abrió así una pregunta gigante acerca de qué hablaba el tipo. Entonces después me molesté a todos, absolutamente a todos los franceses que se me cruzara, a ver si pensaban lo mismo. Y me llevé la sorpresa de que no solamente pensaban eso, sino que, por ejemplo, chicos como ustedes en Francia, todos, yo tuve 45 días y me prestaron un auto y recorrí 1800 kilómetros por el interior de Francia. Toda la gente donde fui, que estuve en más de 10 casas, toda la gente donde fui, vi un libro de historieta argentina. Los desafío a que vayan a 10 casas de sus amigos y familiares a ver dónde hay libros de historieta argentina. ¿No? Por alguna razón... A gatos hay libros. ¿Cómo? A gatos hay libros. A gatos hay libros, pero por alguna razón sí, es verdad. Allá, por ejemplo, bueno, pero esto pasaba antes. Yo salía del secundario y cogía los mocos acá de Roma Mejía cuando salía, y yo no era el único loco que iba con una revista Fierro adentro de la carpeta de física. Éramos muchos. Y eso yo lo vi en Francia nada más. Bueno, acá no lo volví a ver. Y en Francia un día me paré frente a una escuela, ¿no? Arriesgo que me lleven preso, y estaba ahí mirando así porque dije, bueno, voy a ver a ver si hay alguno. Y salían todos los pibes con la suite, todos con revistas de historieta. Me llamó poderosamente la atención, ¿no? Entonces, fíjense cómo los argentinos no solo no sabemos, lo ignoramos, sino que no cuidamos las cosas que tenemos que son valiosas. Y este es un país lleno de dibujantes, todos ustedes son dibujantes. Y se van acá a 100 kilómetros o se van a 1000. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar para algo muy hermoso que se llamó el programa NAC, Núcleo de Acceso al Conocimiento, por el interior de la Argentina. Fui dando clases de historieta. Y estuve en pueblitos olvidados de Dios en todo el noroeste. En todos lados había un dibujante de historieta. No sabían lo que era la historieta. Bueno, era un changuito catamarqueño, riojano, sanjuanino, iba... No, capaz que no había leído nunca una historieta. Pero yo llegué, bueno, vamos a hacer historieta, que estaban todos haciendo historieta. Es curioso. Y eso no lo vi con la misma intensidad en otros lugares, ¿no? En Francia sí, por supuesto, di clases en una escuela rural en Francia, sí, claro. Ellos, los padres le dan, no solamente en la escuela, los padres les regalan historietas, están llenos de historietas por todos lados. Por algo es la gran potencia en el occidente de historietas, ¿no? Con todo Estados Unidos. Entonces ustedes tienen que pensar eso, que no son raros, ¿sí? Que en el mundo hay muchos dibujantes como ustedes y que nosotros particularmente en Argentina no solamente hay muchos dibujantes, sino que tenemos una historia muy ilustre que ustedes tienen que estudiar, tienen que ir a mirar, no solamente los dibujantes que están laburando ahora, sino que los que laburaron hace 50 años, hace 100 y más atrás también. Y calculo que se conecta con algo muy antiguo que capaz que ustedes conocen, que es el primer lenguaje narrativo no fue el de la escritura, fue el del dibujo. Claro. ¿Saben lo que son las pinturas rupestres? Sí. Bueno, capaz que vieron bueno, hay alguien que dijo que no, pero capaz que vieron la película, creo que de Disney, Los Cruz. Ah, sí, me están las cuevas. ¿Viste que hay un momento que viene uno y se empieza a expresar con dibujos y es el moderno? Bueno, eso pasó de verdad. Piensen que hay un momento de la historia del hombre
en el que alguien dijo, voy a crear algo que no existe, que es una creación mía, inanimado. Eso se supone que fue una... y en 100.000 años. ¿Sí? Es una piedra así con forma de mujer. ¿Por qué un tipo hace 100.000 años creó eso? ¿Por qué razón? ¿No? Es muy fácil de comprender. O sea, los científicos van a hacer una cosa, pero todos ustedes lo pueden comprobar de la siguiente manera. ¿Conservan sus juguetes? Sí, son muy jóvenes todavía. Tienen juguete y compran, ¿verdad? ¿No? ¿Tiraste todo tu juguete? No mientas. Yo tengo mi Jack, por ejemplo, que era unos muñequitos chiquitos que venían en chocolatines. Tiene todavía el chocolatito de Tengo la cajita, no me lo toca nadie. ¿Sí? ¿Conservan sus peluches? ¿Conservan sus figuras de acción? Sí. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál? Un sapo que me regaló mi abuelo cuando tenía 2 años. ¿Por qué lo conservas? Tu abuelo fue y compró un sapo y el vendedor se lo vendió diciendo, ay, te vendo este sapo, quiero tanto como lo querés vos. No, le vendió una cosa. Y tu abuelo compró una cosa que dijo que linda, pero cuando te lo regaló vos, ese objeto cambió. Vos le asignaste un montón de vida a ese objeto, le infundiste vida. Los humanos nos encanta jugar a ser dioses. O ustedes cuando dibujan no están siendo dioses, cuando crean un personaje. ¿Sí o no? Sí. Ahí nace la idea de Dios. Vamos por ahí me parece. Y ese sapo es tu amigo, está vivo, ¿cómo lo vas a tirar? ¿Cómo lo vas a regalar? Ni loco, bueno, todos vieron tu historia, ¿no? Sí. Desprenderse del juguete de uno. Bueno, con los dibujos es muy parecido. Porque cuando creamos un personaje, le infundimos vida. Ya ese personaje no es un dibujo nada más, es mi amigo, está vivo. Sí. Yo tengo una aplicación de los dibujos que hacía cuando era chiquita. ¿Y por qué la conservaste? Porque me gustan, es como parte de mi infancia. Es tu vida, eso está lleno, está cargado no solamente de sentimientos, porque uno habla de los sentimientos, de los gestos, está cargado de ideas. Vos ahí tu cabeza explotaba. Yo tengo un nene de 3 años. Yo lo veo a mi nene cuando dibuja. El dibujo lo tira porque en esa edad seguramente no apreciaba algo, como no está guardando, yo voy atrás, guardo, ¿no? Pero yo, mientras lo dibuja, veo la cantidad de carga que le pone. Está todo su ser ahí. Y hace el dibujito, hace el ojito, hace los puntitos, la cabeza, y después me cuenta la historia. Está creando un mundo, no solamente un personaje. Cuando ustedes dibujan, crean el personaje, hacen un fondo, se imaginan la historia, están haciendo historieta. Eso lo hacemos los humanos desde épocas inmemoriales. Hay una película hermosa que es, ustedes van a decir que cuando la vean que parece para adultos, pero hagan el esfuerzo, mírenla, se llama La caverna de los sueños olvidados, que es el descubrimiento de una caverna con pinturas rupestres de las más antiguas que se descubrieron nunca, tienen más de 30.000 años. En las paredes de ese lugar, en el sur de Francia, hay animales pintados sobre todo. La novedad, ¿cuál es? Respecto de muchas otras que son famosas, como la de Camilo Lascaux. Que acá esos dibujos son, así como me gusta dibujar a mí, realistas, o sea, son muy parecidos al realismo. Y cuando lo miraron la primera vez pensaron que había ido a excursión a algún pintor del siglo XIX o XX y había dibujado ahí porque es perfecto. Hay unos leones, hay unas cebras perfectas, como si estuvieran vivas ahí. Y después descubrieron que están como superpuestos, hay unos leones que están superpuestos como si fueran pasos de una animación. ¿Sí? Y son perfectos, son increíbles. ¿Sí? La caverna se llama Chauvet en francés. La caverna Chauvet. En esa caverna descubrieron después que resulta que esos dibujos superpuestos hay diferencia hasta de 1000 años entre uno y otro. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Qué les parece a ustedes? El dibujo de dibujar. 1000 años después. ¿Qué pasó ahí? Eso no era una caverna, era una iglesia. Era una catedral, era un lugar de religioso. Seguramente, nosotros decimos religioso, ¿no? Porque capaz que no era como un cura hoy, ¿no? Una iglesia cristiana. Pero se juntaban ahí a celebrar algo en lo que verdaderamente creían. Porque si pasaron 100, 500, 1000 años y seguían dibujando eso así, de esa manera, estos tipos realmente descubrieron, ahora lo saben, que era un lugar de peregrinación. ¿Vieron pasar una vez los chicos que van a Luján? Mañana. Mañana, cuando van, ¿no? Hay gente que dice van los locos, ¿sí? Y hay otra gente que va caminando con ellos.
Bueno, el ser humano necesita creer en cosas. Y a veces se las inventa, así de fácil. Digamos que la historieta viene a ser algo así como una especie de religión que me creo yo mismo. Porque cuando me invento el personaje y el mundo, realmente creo que ella está viva ahí. Por eso ella guarda sus dibujos, por eso él guardó su sapo. Por eso ustedes, algunos de ustedes, ojalá compartan el estilo nuestro, de que, bueno, eso que crearon realmente les importa a ustedes. Acá hay un artista anónimo que desechó un dibujo. ¿Cómo, che? Acá hay un artista anónimo que desechó un dibujo. Estaba acá en el piso. Y lo dejó Y tirado dibujó en el bien. piso. Sí. Lo podemos atesorar. Parece nueve, Ya no es anónimo. el rey es mío, pero Hagamos archivo. Por supuesto que van a tirar, pero algunos van a conservar. No, sí, hasta incluso por ejemplo en el aula se habla un poco del valor de Patricia, tú no poner digas nada. mucho tiempo, un trabajo, no queda guardado en una carpeta, no doblado, ni masticado, ni manchado con tinta, como con un orden. Por eso lo tienen que cuidar, porque aparte, en este momento en el que están ustedes no se dan cuenta, pero es un momento precioso, para todos es irrepetible, para los que estamos acá más grandes también, pero el de ustedes es un proceso de transformación enorme, el más grande de su vida. Nosotros ya estamos en el proceso de formación, ¿no? Yo por lo menos, las chicas son muy jóvenes, pero yo, ¿no? Estoy en el proceso de formación. Pero ustedes están, crecen todo, ¿no? Crecen la nariz, crecen los bigotes, crecen, ¿no? Y con el dibujo también. Ella está guardando los dibujos y puede mirar a lo largo de los años su crecimiento. Y ver, por ejemplo, después de tantos años de venir a la escuela de estética, si aprendieron a dibujar, qué les falta, todo el tiempo. No sé si saben, pero el dibujo no es como otras disciplinas que uno dice, bueno, ya aprendí, ahora me largo. El dibujo, toda la vida van a aprender a dibujar, toda la vida se aprende algo nuevo. No se termina jamás, porque nosotros, creo que cualquier creador, cualquier dibujante, y ustedes también, están esperando hacer una forma nueva, ¿no? Hacer algo distinto. ¿Sí? Por lo cual, no solamente ser recordado por otros, sino uno mismo decir, pero mirá, logré esto, logré hacer algo que soy yo mismo. Qué valioso es poder darle valor al propio proceso de uno. Digo, muchas veces acá todas las personas que dibujamos nos pasa que nos enojamos, porque yo tenía una idea, esto, lo otro, pero fíjate esto que vos decías antes, ¿no? Mi propia carpeta, la carpeta que presento, el dibujo aquel que hice que puede generar una obra en el futuro, ¿no? Capaz una línea, una forma que se posó ahí, después la puedo recuperar y volver a hacer otras obras, ¿no? Bueno, acá un poco lo pueden ver. Yo creo que se puede ver, no sé, bueno, lo agarramos al final. Pero hay cosas que ustedes pueden notar. Ustedes, algunos, incluso los más chiquitos, pueden darse cuenta de cosas que están mejores que otras, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y creo que incluso sin que yo les diga nada, pueden darse cuenta cuáles hice hace poco y cuáles son las que hice al principio. Hablamos cuando arrancamos. Claro. Pero tu trabajo tiene algo particular que por ahí conecta todos tus primeros trabajos con los de ahora, y que juegas mucho con la mancha. No hay mucha línea. Hay una mancha que hace que por ahí el que mira participe más. ¿Por qué la mancha? ¿Por qué ese? Porque soy muriendo. Hay una Porque no inspiración es previa ahí, Me parece que se conecta con esto, me parece que se conecta con el día que vi a Disney la mancha en la pared. Disney, esa línea tan limpia, tan pura, el color sectorizado, a mí me molestó siempre. Fíjense que no solamente se mezcla la línea y la mancha, esto es viejo, por ejemplo, sino también los colores, ¿no? Y si ustedes salen al patio y ven la luz del sol como atraviesa los colores, van a ver que todos los colores se mezclan. Es mentira que los colores están cerrados y separados, ¿no? Es falso. Ni siquiera en las prendas que ustedes tienen con un color determinado, cuando les ponen a la luz cambia el color, y cuando está acá adentro tiene otro, o desaparece. Fíjense ahora, mírense entre ustedes, todos los colores saturados desaparecieron, están todos desaturados porque no hay luz. Salen al sol y el color hace como una flor, ¿no? Como una mariposa. Y lo mismo pasa acá, donde a mí, por ejemplo, me costó años entender el color. Me gustaba la mancha en blanco y negro. El contraste de blanco y negro. El contraste de negro y blanco, ¿no? Fíjense que creo que se nota eso, ¿no? Y esta cosa de la mancha, para mí tiene lo que yo busco en general en la vida, no solamente en el dibujo, sino que es energía. Es energía que por ahí está fuera de control, pero que expresa el sentimiento de que uno está vivo, ¿no? Entonces tengo la sensación de por ahí me miento, por ahí es falso, pero yo actúo de esa manera muy seguro de que si yo hago, en vez de cuidar mi línea y hacerla perfecta, si yo le hago ¡zah! Con todo, con la tinta, va a estar mejor. Claro, el parpajo. Sí. Sí. Porque aparte hay algo que ustedes que son tan jóvenes por ahí no pueden ver, y yo lo viví, cuando tenía 10, 12 años, lo
contraviví, que es el aprecio por el error. Bueno, acá en el aula hablamos mucho de jugar con el error y que el error sea parte del trabajo. Uno a la edad de ustedes no aprecia mucho el error. No, porque venís y decís, justamente es un me gran salió tema. mal, y te querés morir, que eso, me salió, mirá cómo me quedó la nariz, yo pensé que le iba a ser linda la piba y resulta que me quedó como... bueno. ¿No? Y hay un momento, cuando sos grande, cuando ya tenés un estilo, ponele, o ya empezaste a trabajar, decís, Dios, que no me abandone nunca el error. Porque el error es cuando sanan, ¿no? Porque ahora lo viven así porque les duele no saber cosas. Si es que les pasa, no sé, capaz que no les pasa. ¿Les pasa o no les pasa? Sí, ¿no? Allá hacen los entonces la historia tan sencilla. Cuando en realidad crezcan, apreciar un error es crecer, en pocas palabras. Es una evolución. Claro. en el amor te va a pasar. Porque Con razón, por hecho. Claro, Uy, bueno. te vas a equivocar un montón. Sí, y sí, mientras tanto sufrís y un día decís, menos mal que me equivoqué en esos años, porque me equivoco ahora no es lo mismo. Claro. Literalmente. No te equivocaste ahora. Sí, Claro. yo pienso seguir tu camino, yo tengo un personaje, una historia de todo planeado a futuro para desarrollar y vivir de eso. Y entonces gracias a un error, una chica me no salió bien y saqué algo bueno. Fue un error, pero valió la pena. Sacar algo bueno de eso y ya de eso tengo mis ansias tan grandes para dibujar. Por todo por un error. Y sabés que también el error es el que te va a permitir ser diferente a los demás. Esto es importante, sobre todo por si hay, ahora te doy la palabra, por si hay muchos, me imagino que a todos les gusta el manga, a mí también, pero me imagino que debe haber muchos, porque hay muchos más que en mi época. En mi época, Pasa que por ahí en tu época, digo que por ahí cuando éramos chicos, Osama te sube los referentes que por ahí ahora vos tenés. en mi época existía Astro Boy. Astro Boy salía así apaisada, mi papá me la compraba, mi papá era ciego, para que se me idea. Mi papá era ciego. Y era la persona que me compraba a mí las revistas. Usa para que te pongas a leer. No, él amaba que yo dibuje. Claro, bueno, Nunca vio un dibujo. Pero el dibujo de leer también, como leer el dibujo. Sí, claro, sí, desde luego. Pero quería decir esto. Me acuerdo un día de abrir y leer Astro Boy, ¿no? Y dentro de esa línea así como más pulcra, me gustó. Corte. 20 años después, cuando entra con Dragon Ball, así con mucha fuerza el manga, en la década del 90, me abrumó un poco porque era muy diferente, ¿no? Sí, era otra cosa. Era muy diferente. Y sobre todo, después, por suerte, porque me pude meter en serio y leer otras cosas, creo que ustedes tienen que saber algo muy importante ya si son lectores de manga. Es imposible para el dibujante argentino saber todo acerca de manga. Y un error que se comete mucho dentro del mundo, como le dicen, hay una palabra que yo odio, que es fandom, ¿no? Dentro del fandom, no me gusta la palabra, ¿no? Porque si ustedes, porque para mí va en contra de ser creador. Comunidad interpretativa. Vos no podés ser creador y a la vez un fanático, porque es un contrasentido. Digamos, hay un momento en el que tenés que abandonar a todos tus ídolos, matarlos a todos y hacer la tuya. Por la que trato Simbólicamente hablando. No, matarlos por favor. Guarda. Me parece muy interesante la posibilidad de conocer diversos estilos, ¿no? O sea, construir a través de la observación un mundo de posibilidades. No es lo mismo ver un manga que ver Dragon Ball, que ver a la mancha, ¿no? Es como No, pero constantemente particularmente en la comunidad del manga existe la fantasía de que como son tan fanáticos, los chicos saben todo. Claro. Y por lo general lo que saben o conocen es lo que circula de una manera muy particular, que es la historieta pegada con el anime. Y si bien, con la animación, el cine de animación, si bien es cierto que en Japón casi todo, y todo dibujante mangaka quiere que se anime su proyecto, hay muchas otras historietas que no se animan nunca, que son maravillosas y que tienen esto que les quería recalcar, que es fundamental para ustedes, compañeritas y compañeritos. Que es que si por algo el dibujante argentino tiene trabajo en el mundo es porque es distinto a todos. Y en ese sentido, la influencia muy cargada del manga mainstream, no el manga, hay un manga súper lindo, interesante, que es muy difícil de conseguir, que es el manga de autor, que ustedes tienen que buscar y van a llegar, estoy seguro. Capaz que ya llegaron, no sé si conocen a Inoue, a todos estos tipos que no van por el lado del anime. Decía
la característica propia. Ustedes cuando salgan a buscar trabajo, si se parecen a muchos otros, no van a conseguir el trabajo. O todo el tiempo les van a estar diciendo, haceme esto que hace esto otro. Nunca les van a decir, Darío y Damián, todos han sido mis alumnos. Y yo a su vez he sido alumno de viejos que nos decían, sean ustedes mismos. No se dejen atrapar ni siquiera por mis consejos. Yo nunca, por ejemplo, mientras fue alumno mío, le mostré un dibujo mío, ¿miento? No, es verdad. Jamás. Nunca. Es más, cuando estaba en el estudio por ahí te decía, esto no Es difícil que es conocerle los dibujos a la gente. No, Él venía a mirar y yo no, te tapaba. Además, un día vine, cuando me invitaste a trabajar en industria, me puse a estudiar tu trabajo y me acuerdo que vine y te dije, che, acá vos sos un marcador indeleble, permanente, porque se fue del otro lado y dijiste, no miremos. Hacer la limita de. ¿Sabes por qué? Porque eso, y eso no fue una idea mía, No, pero sí, me sirvió fueron mucho mis porque maestros, pero yo entendí que le estaba haciendo el bien porque a mí me lo hicieron antes. Exactamente, ¿no? Sí, es que el mismo consejo le doy yo. Claro. Y si por alguna razón seguimos teniendo buen nombre en el mundo los dibujantes argentinos es porque somos únicos. Porque la otra cosa que no les dije ese día del franchute de Traste, que me atendió ese día en Angoulême, fue que me dijo porque son los mejores y porque son diferentes a todos. ¿Sí? Alguien vino y dijo, oh, ¿y este? Todo el tiempo con el dibujante argentino hacen, ¿y este? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Y ese de dónde salió es maravilloso, porque había un chiste en mi época que a mí me caía medio raro, que hacían los viejos, no sé si te pasó una vez, que los viejos venían cuando te descubrían que eras buen dibujante, ¿viste? Y me acuerdo un día uno le dice al otro, che, hay que cortarle la mano. Era horrible la frase, horrible. Pero con los años entendí que lo decían en chiste y lo decían, era un elogio. Era un elogio, si te quería cortar la mano, entonces después andábamos todo el tiempo cortaban la mano. Sí, ¿qué quería decir? Perdón, ella hace rato le quería hacer una pregunta. Que lo anterior, en el sentido de cuando vos te equivocabas en dibujos, cuando yo era muy chica, hacía un círculo con dos palos que eran las piernas y de la cabeza eran dos palos que eran las manos, y ahora sé cómo hacer la silueta de una mujer, la silueta de un hombre, que fui aprendiendo con el tiempo, que ahora es como que me sale más la persona cuando lo dibujo. Y sí, bastante me gusta hacer artistas porque con mi curso de la escuela hacemos a veces en literatura, entonces también con eso. Genial, buenísimo. Y hay un día que vas a volver a esos dibujos en palotes y con círculos muy primitivos que hacías cuando tenías 5 años, porque vas a encontrar ahí algo que te falta de grande. Y está buenísimo eso también. Yo, por ejemplo, mi vieja tuvo el cuidado de también guardar muchos dibujos míos y volví a mirarlo a ver qué había hecho. Y muchas veces miro cosas viejas mías y digo, ¿por qué abandoné esto? A ver, volvamos, ¿qué había acá? Ese ojo que hice así de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, acá está un montón de palabras, esto es un pedido, ¿no? Hay muchos trabajos de acá que son pedidos, que eso es algo diferente y que también por ahí con los más grandes se lo podemos hablar en profundidad, que es cuando te piden un dibujo, ¿no? A ustedes les debe pasar. Bueno, hablamos muchas veces. Dibujame a Gaturro. No regalemos dibujos. No quiero dibujar a Gaturro. O dibujame Batman, no quiero dibujar Batman, quiero dibujar mi dibujo, ¿no? Bueno, muchas veces pasa eso. Y otras veces digo, me salió mal, pero este es mío. Y vas a ver que vas a volver a esos dibujos y vas a decir, a ver acá qué hay. Ahí había Esta nariz estaba buena y yo no la hice nunca más. A ver, la voy a volver a hacer. una cosa espontánea que salió ahí que no se repitió. Claro, bueno, no sé si acá hay algo de eso, pero... Sí, yo creo que tu laburo acá, trajimos acá hoy, hay muchas cosas espontáneas. Pero sí, pero por ejemplo, esto yo lo hago porque tengo ganas, para una universidad de San Juanín y todo, pero esto yo lo miro y tengo un hermoso recuerdo, porque hice un momento muy difícil de mi vida, todo esto, eso en los 90, cuando yo era camionero, o sea, hice un montón de cosas antes de ser historietista fuiste otras cosas. Muchas otras cosas. Y hasta el día de hoy seguís siendo otras cosas también, sos director de la escuela, sos docente. Sí, no soporto hacer una sola cosa. Por eso, me acabo de dar cuenta ahora en esta entrevista. Pero para ir cerrando, así vamos a la Perdón, merienda. había un chico que quería hacer preguntas. Sí, quiero ir ahí. Vamos a preguntar a los chicos Dale. y a ver qué nos dicen. Dale. Sí, vos. ¿Cómo te llamas? Bruno. Viste que hace rato dijiste que vos odiabas el fandom porque no podías ser fan y el creador a la vez.
¿Por qué no puede ser fan cada vez la vez? Estoy de acuerdo con su pregunta. Está bueno. Está bien ahora para vos, pero hay un día que vas a tener que dejarlo. Como todo, ser fanático es malo. ¿Sí? De hecho, se puso de moda, ¿no? Pero la verdad es que ser fanático es malo. El fanático es el tipo que te viene a robar o el tipo que te mata en la guerra, ¿no? Y también estar, en mi experiencia como docente, ¿no? Yendo al punto de lo que vos decís, con chicos de la edad tuya. Nos pasó más de una vez, digo, porque cuando empezamos con esto, empezamos con Mosquito, uno de mis socios, la escuela SOPI empezó siendo un taller, y con Mosquito, que también fue profe de él, nos pasó y nos daba mucha pena cuando eso pasaba, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Belén Charleroi, una profesora de inglés ahora, una alumna muy querida, ella era fanática de los Caballeros del Zodíaco. Fanática. Se juntaba con su amiga Ágata, mirá lo que me acuerdo, que estoy hablando del año 98. A ver todas las tardes Caballeros del Zodíaco. Miraba Caballeros del Zodíaco toda la tarde, comían galletitas. Mirá lo que le gustaba. Un día viene el taller, nosotros empezamos a mostrar otros mangas. Aparte, la costumbre tuya en el taller era, comento, ¿no? Vos venías con algo y ellos te decían, bueno, esto está bien, ahora tenés que mirar todo esto, otro. Esto no. Bueno, sí, me pareció también. Bueno, y Belén se transformó en 3 o 4 años, casi 5. ¿Tu compañera tuya? No. Fue de nuestra primera camada, Belén en el 98, 99. Se transformó en una autora diferente. Cambió su estilo, al principio copiaba a los dibujantes del Caballero Zodíaco, y después fue modificando hasta tener su propia cosa, sus propios personajes, todo, hacía una cosa divina. Y empezó haciendo su fanzine, qué sé yo. Un día, tremendo día, no me lo olvido más, sábado, viene y nos dice a poquito a mí, voy a dejar el taller, yo les agradezco mucho, pero quiero volver a lo de antes. ¿Qué es lo de antes? Le preguntamos, ¿no? Yo quiero volver a dibujar los Caballeros del Zodíaco. Yo me acuerdo, yo traté de componerme porque estaba en un alumno, pero el Mosquito estaba casi le da un soponcio, se muere, se dio vuelta y se fue. Yo le dije, bueno, Belén, está muy bien, es una decisión. Y nunca más hizo nada. Nunca más. O sea, y de verdad, volvió ahora hace unos años, vino a visitarnos y digo, ¿qué hiciste tu vida? Y cada tanto nos juntamos con Ágata y miramos Caballeros del Zodíaco. Eligió ser fan, digamos. Claro. O sea, a tu edad no, pero un día lo vas a tener que pensar. ¿Alguna Lo que pregunta? no quiere decir, perdón, quiero redondear esto porque por ahí afecta el sentimiento, ¿no? Uno tiene sus gustos. Y hay tipos que por ahí en un día te vas a dar cuenta, que quise yo decir hoy, entre separar de tener tus gustos a ser fanático de algo, ¿no? Tener tus gustos es, yo tengo todos, son dioses, los tipos que yo admiré en su momento, están todos ahí, los tengo, los cuido, están los libros ahí, los sigo leyendo, los sigo consultando, pero ya mi trabajo no depende de ellos. Mi trabajo es mi trabajo. Trato de que no me afecten y que me ayuden, no que detengan mi motor para crear cosas nuevas. ¿Entendés? Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta ya, chicos? ¿Qué tan complejo es estudiar dibujo? Sé que es complejo, pero no sé qué tanto, precisamente. Es lo más difícil del mundo. Pero perfectamente. Dibujo, sobre historieta, anatomía, todo. Por eso. Así que. Mira, ustedes ya deben ver que hay cosas que les gustan más que otras. Sí. ¿Sí? Por ejemplo. No sé. Y hay cosas que te salen mejor que otras. A mí no me gusta dibujar, no sé, a ver qué me gusta dibujar. Manos para no se buscan. No, digo cosas que hay que dibujar. Sí. Bueno, qué sé yo, autos, y me salen, ¿viste? Pero no es tan fuerte. No es muy fuerte. Y hay cosas que amo que no me salen. Dibujar caballos, es una cosa de Que es difícil, caballos. Claro. Y la verdad que me doy cuenta que me debería llevar a un estudio que no tengo posibilidad. Yo debería irme al campo, estar con los caballos, mirarlo y ver. No se puede. Entonces vas a descubrir limitaciones y de hecho hay muchos casos de ilustres maestros que han pedido, por ejemplo, hay uno muy ilustre que un día dijo, le tocó un guión sobre un caballo y dijo, bien, todo bien, pero del guión saquen los caballos. ¿No? Porque no le salía y no quería quedar pegado con eso, ¿no? No quería que le salga mal. Que caminen todos. Entonces, el
el dibujo es tan amplio, es como el conocimiento, para mí es como leer historia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, me paso leyendo historia. Yo sé que nunca voy a poder leer todo lo que yo quiero leer de historia. Pero lo que voy encontrando, mi percepción, como no me dedico a eso profesionalmente, por amateur, de manera amateur, mi percepción me dice, ay, por acá este libro, pues, me lo llevo. Con el dibujo es igual. Este dibujante, cuando aparece un dibujante, ¿no? Por ejemplo, dentro del manga, me interesan mucho más los chinos o los coreanos que los japoneses. Los japoneses son maestros, pero yo veo que ya hay vicios, qué sé yo. Y cuando apareció, capaz que ya conocen a Kim Jong-gi, métanse en Google y búsquenlo en YouTube. Es un tipo que hace show, digamos, Sí, básicamente. empieza de la nada y hace un dibujo gigante. Seguramente habrán visto, ¿no? No hace de nada. Bueno, Yo estoy seguro. Los orientales son tan dementes No, pero que para mí estos tipos se inventaron una regla mnemotécnica que porque eso está todo compuesto. está medido. Ya lo está medido. compuso, ya está todo, lo memorizó, bueno. hacen algunos autistas, y después fue, lo dibuja y hace Seguramente el video lo han visto Con los dos, que empieza en hoja en blanco. Kim Jung, J-U-N-G, G-I, Kim Jong-gi. Es un monstruo, es increíble. con Porque los yo lo dos vi. a Shinguito o algo así. Uno de sus mangas famosos es. No, Yuyito, no, pero Yuyito es otra cosa. No, yo digo respecto de cuando uno mira a un tipo que decís, sabe dibujar todo. Viste que esos tipos que vos decís, este sabe dibujar todo. ¿En qué momento? Y bueno, es oriental. ¿Saben lo que hacen los japoneses los domingos? Cuenta es chinos, no sé. Cuando ustedes están comiendo asado, están dibujando. Si ustedes buscan cualquiera de sus mangakas favoritos, buscan fotos, van a ver que el mangaka está año nuevo en la foto y está apoyado en la máquina de historieta. Fotos de, por ejemplo, busquen Osamu Tezuka, que es el dios del manga, que inventó todo. Osamu Tezuka con su vainita, así siempre de traje, qué sé yo, en el auto, en el taxi, dibujando la página de historieta. Baja del avión, está en la escalera del avión con la página de historieta. Qué disciplina, por favor. No pierdas el tiempo. Ojo para los que quieran ser madres. Un poco más de repente tiene Instagram propio. A ver, pero el asado no se negocia. El asado se negocia. Allá atrás, ¿alguna otra pregunta? ¿Así vamos cerrando? Yo sí. Tengo Frida. Te digo unas pocas. ¿Cuál es tu método de hacer luz y sombra? A ver. ¿Cómo pensás? Creo que pero me parece que con la idea de hacer un poquito este cierre, yo sé que había muchas ganas de dibujar, Cristian nos iba a acompañar en el armado de una viñeta, tal vez podemos tirar el papel al suelo y empezar a charlar mientras dibujamos. Sí, por eso menos cuarto, ¿no? Como Bueno. para darle